Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor en este día, como siempre agradecido con Él por su misericordia, su amor. Quiero hablarles y el tema del día de hoy para este mensaje, afán. Si usted pone en los buscadores significado de afán, es una persona que se ocupa en centralizar un objetivo y no se detendrá. La palabra afán también está asociada con afanado o afanados. Personas o persona que no se detiene hasta lograr obtener lo que quiere. Pero ninguna de todas estas cosas, ninguna de estas, si uno le busca el significado, ninguna de ellas va a encontrar usted en la traducción o en el significado que se encuentre la palabra persona que afanosamente o afanados o afanada busca el rostro de Dios. Yo me puse a buscar y no encontré en ninguna. La palabra afán, afanado o afanosos, Jesús apuntó a ella porque es ella, la palabra afán, es ella la que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y hoy, en estos días tan difíciles, muchas personas de la iglesia, muchas personas de las congregaciones, muchas personas que un día le dijeron a Dios: con todo mi corazón te voy a servir, con todo mi corazón te voy a buscar, con todo mi corazón, se olvidaron de lo que hablaron con Dios un día. Se olvidaron y entraron en esto que es el afán que nada tiene que ver con Dios. Vamos a las Escrituras para entender esto. En el libro de San Mateo, por favor, diríjase allí. Vamos a leer la versión Reina Valera, así que todos felices porque la mayor parte la tiene. Reina Valera 1960. Del libro de San Mateo 6, 33. Espero que lo encuentre. Y dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Sé que en la versión, nueva versión internacional, en la TLA, traducción del lenguaje actual, da un significado inclusive más fuerte. Me he quedado con este porque me parece acorde lo que el libro de San Mateo 6 habla. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos entrar en una situación de adquirir una maldición. Podemos entrar bajo una maldición. Nuestra familia puede caer bajo una maldición. Ahora, todos nosotros, los jefes de hogar, en este caso
si usted está sola, Dios la cataloga a usted delante de Él como que usted es la jefa de la familia. Entonces a usted también le cabe esta responsabilidad. Los responsables de nuestras familias somos nosotros los varones o las mujeres que están a cargo de ellas. Y nuestras acciones y nuestras determinaciones son las que llevarán a nuestra familia a estar en tiempos de paz. Yo recuerdo cuando mi esposa se enfermó, yo recuerdo que lo que estaba viviendo para cualquier persona que está afanada o son personas que viven bajo una situación de afano constante, podría decir esta persona: usted vive una vida fantástica. Porque cuando alguien está cobrando un sueldo regular y de pronto al ver mi persona, yo cobraba muchos sueldos juntos por la cantidad de dinero que ganaba en la empresa que yo estaba. Pero el afán te lleva a querer tener más cosas. El afán te lleva a no darte cuenta que te vas hundiendo en una situación que crees que está bien. El no tener tiempo para ir a la iglesia porque estás justificado. El no poder estar con tus hijos a la hora del almuerzo para enseñarles los principios bíblicos está justificado. El estar mostrando a la familia que eres un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de palabra, un hombre que realmente asume el rol como un sacerdote del hogar, está justificado. Y le voy a explicar por qué. Porque la palabra que sabía utilizar yo era: hay que trabajar. Y los que no trabajan no dan testimonio. Y el que más trabaja, Dios más lo bendice. Entonces, yo tenía la justificación perfecta. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar energía, tengo que pagar agua, tengo que responsabilizarme sobre mis hijos, colegio, alimentos. Era ¿qué? Justificada mi acción, justificada de no ir con mi esposa, como toda familia, a la iglesia en la semana. Y como los fines de semana era el día de descanso, el domingo el día de descanso, en ocasiones organizaba para descansar. Y ese descanso justificado me hacía, vamos a decir, una persona liberada de la responsabilidad de ir a la iglesia porque estaba ¿qué? Justificado, estaba ¿qué? Cansado. Y debía descansar porque la semana comenzaba y era un trabajo arduo. A las 6 de la mañana, levantarse, prepararse para empezar mi día laboral y volver a las 10 de la noche. Todo estaba justificado. Pero la carga y la responsabilidad de un tonto que no estaba mirando bien, de una persona que se vuelve insensible
que se vuelve arrogante, por no usar la palabra que tal vez no quede, pero pedante. Que solo el dinero te justifica para tener tú la posibilidad de incluso de mirar por sobre el hombro a otro. Y entra el desenfreno. El que si no vas a comer a un restaurante, que si no vas a comer a un lugar donde te vean que estás comiendo, donde te vean todos que tú tienes y que puedes, entonces el desenfreno avanza a una velocidad descomunal. Te tienen que ver. Y si puedes cambiar tu vehículo, te tienen que ver. Pero todas estas cosas estaban justificadas. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, no coma. O sea, quien entra en el afán conociendo la Biblia, siempre tendrá una cueva para las zorras. Oiga, es difícil decir esa palabra. Es de gran significado. Las cuevas para los que conocen la palabra de Dios, las cuevas para los que realmente conocen las Sagradas Escrituras, tienen justificaciones. ¿Acaso usted me va a decir que no? ¿Acaso usted me va a decir todo lo que piensas tú escondido como una zorra, todo lo que piensas tú alegando tus argumentos, un día yo también los alegué? Hasta que me di cuenta lo que Jesús decía. Él dejó que yo corriera. Me dio hilo, corre, corre como el barrilete, remuela lo más alto. Me dio. Pero llega un momento que la ropa de marca, el calzado de marca, el salir a comer, el juntarte con personas que tienen mucho dinero, el hablar con personas de, como dicen, ¿no?, de alto rango, las personas de la alta sociedad. Dios te deja que tú avances en todas esas cosas. Pero llega un momento que Dios comienza a decirte: estás muy afanado. Y el afanado no se da cuenta quién es el que está llamándole porque quiere entrar a su vida. El afanado cree que haciendo todas estas cosas y esforzándose más y tapándose los oídos porque el pastor, porque el apóstol, porque en la iglesia están pesados, porque no entienden mi cansancio, no entienden mi esfuerzo, no entienden, te hace sordo, te vuelve sordo. Esa es otra cueva de zorras, escondiéndote, porque estás ¿qué? Justificado. Y esa justificación lleva a que no puedas realmente entender a dónde vas, a dónde te dirigís. Cuando empiezan a sucederte cosas, cuando empiezas a ver que el cuerpo ya no te da más, que no te aguanta, porque estás esforzándolo, porque estás saliendo del orden, te empiezas a enfermar. En mi caso, mi exigencia llevó a enfermar a los que me rodeaban,
Porque era una persona de constante hacer esto, haz lo otro, constantemente, sin darme cuenta las exigencias y las cargas que ponía a otros que me rodeaban, cuando esas cargas y esas responsabilidades debían ser mías. Y entonces empiezan a enfermarse las personas que más amamos. Empiezan a pasarla mal. Voy a decir esto, misteriosamente, no sé si decir misteriosamente, Dios sabe que sin Él no somos nada. Y Él sabe a quienes amamos. Y sabe también, como dice la Biblia, que vendrá el tiempo que bueno, pero también vendrá el tiempo malo. Pero aquel que ha estado escudriñando la palabra y ha hecho las cosas bien, se prepara para el tiempo malo que pueda venir. ¿Acaso Jesús no nos habló? ¿No dijo? Voy a orar al Padre no para que te quite de la prueba, sino para que ¿qué? Que te fortalezca, te guarde. Tiempo malo, tiempo difícil. Pero cuando llegaste a afanarte, entonces ahí te das cuenta que el dinero que tienes no alcanza para pagar la sanidad. No alcanza. El que está afanado y se vuelve arrogante con todo lo que está ganando, entonces dice, yo a Dios no lo necesito. No lo dice con los labios, pero con la mente lo está diciendo, porque cree que la enfermedad que tiene él o su esposa o sus hijos, no hay problema. Una buena mutual o lo que sea, cash, dinero en efectivo. ¿Para qué? Para solucionar esa situación, y rápido, y exigiendo la mejor habitación para que esté internado, el mejor médico, el mejor de todos si hay que hacer cirugía. Pero el médico te da la noticia: vamos a hacer lo que podamos, pero no puedo ayudarte. Tienes que vivir con esto de aquí hasta el resto de tu vida. Y es ahí cuando nos damos cuenta que el afán es una porquería. Es ahí cuando nos damos cuenta que el afán nos turbó, nos engañó, nos mintió y nos arrastró a perder lo que más amábamos. Número 1, a Dios. Número 2, a la familia. Número 3, a la excelente posibilidad que Dios nos daba de servirle a Él. Ese engaño, esa maldición del afán. No te das cuenta y te duerme tan bien el afán, pero te duerme tan bien que solo Él te permite que reacciones cuando está seguro que la presencia de Dios no la sientes. Que cantan coros y que no te entra, porque dice, esta música está pasada para mí. Ya no quiero esto. Te queda incómodo entrar a la iglesia en el tiempo de alabanza. Y entonces trata de venir a la iglesia justo a la hora del mensaje. Y si el mensaje no está bien, tú dices, este discurso no me gusta. Hasta le has cambiado la manera de decir este mensaje poderoso, palabra de Dios. Entonces ya hablas como ¿qué? Como el que está afanado, que tiene la lengua
como el resto de aquellos que practican lo incorrecto, que dicen que este es un discurso. Y te olvidas que en la iglesia no son discursos. Te olvidas que en la iglesia el Espíritu de Dios es el que ministra los corazones. El Espíritu del Señor es el que ministra. Pero entonces sientes que ¿qué? Cuando estás mal, sientes que ya no amas y sientes que ¿qué? Y que te soltaron la mano. Y algunos en este afán infernal dejan de congregarse. En este afán infernal dan por prioridad a su justificación, cuando la justificación de la que están planteando es infernal. Los está llevando al mismo abismo, los está llevando camino al infierno. Pero claro, algunos que están de mitad de camino dicen: tranquilo, no pasa nada, yo sé manejar esto. Yo también decía lo mismo. Pero ese afán infernal lleva a que pierdas todo. Y yo estoy en el espíritu porque hablando el Señor a mi espíritu diciéndome: dile esto a la iglesia. ¿Sabe? Yo dije, no quiero subir a predicar al altar. Les he dicho a los pastores, estoy un poco como enfadado con la actitud de algunas personas que están caminando como bien le da la gana. Y dije, esto es lo más sagrado, esto es lo más importante, el altar. Nadie puede utilizar el altar para repartir, como dicen algunos, para que tenga, guarde y no se olvide. Jamás usaré el altar para eso. Sí para enseñar. Porque la justificación de las cosas que te suceden no es lo que tú crees. La palabra nos justifica, dice. La palabra. Si tú usas la palabra para justificar lo que haces y te aleja de Dios, entonces eso está incorrecto, no está bien. Después te pasará como algunos que conocen la palabra y se pierden, pero han escuchado un día la palabra y entonces borracho por la calle te dicen: dame la bendición. Hay gente que está en un éxtasis en su espíritu, ¿sabe, no? Que no sabe bien lo que está pasando. Afanados. Afanados. Afanado y afán tienen siempre justificación para alejarse de las cosas santas, para alejarse de Dios. Si le pongo el prontuario o la cantidad de cosas que normalmente se utilizan para decir estoy justificado, aunque no lo digan, yo trabajo, que esto, que lo otro, ahí en la iglesia son todos unos vagos, ahí en la iglesia todo el mundo la pasa bien, no has entendido nada. Jamás te has convertido, jamás has entregado tu corazón a Jesucristo. Israel, pueblo escogido de Dios, le pasaba exactamente las mismas barbaridades que algunos que entran en esta cuestión. Afanados, turbados. ¿Acaso no dice la Biblia? Israel pasó por esta etapa. ¿Y Dios qué? Dejó que hiciera lo que quería hacer. Ya se cansó Dios de decirle no, que esto que ponía un siervo, ponía un profeta, ponía,
mataron a los profetas, mataron a las voces de Dios. Y Dios dejó que hicieran lo que quisieran. Pero las Escrituras nos muestran que Israel empezó a pasarla bien mal. Y de esas situaciones donde la pasaba bien mal, las Escrituras dicen que ellos comenzaban a decir o vociferar: Dios no está con nosotros. Cuando eran atacados y eran conquistados por el enemigo, oiga bien, por favor, esta parte es importante. Cuando eran atacados, cuando eran conquistados, el enemigo le ponía a ese pueblo un tributo, una esclavitud que tenía que pagar. Y lo que hacía este conquistador, vamos a decirle así, que le ganaba la batalla y que lo sometía, a sus familiares se los llevaba bajo esclavitud a su reino. Estaba escuchando Tu Historia Preferida, no sé si la escuchan por ahí ustedes. Y en el relato de Nabucodonosor, cuando empezó su campaña a reinar, decía que cuando conquistó a Judá, y Joacín estaba ahí, y empezó a decirle: tú me vas a pagar un tributo, el mismo por ahora, y me voy a llevar parte de tu familia como garantía de que me lo vas a pagar. Y decía: bueno, yo me quedo acá para decirle quién es este, o sea, para tocarle el corazón, decir: esta es mi esposa, esta no me la lleve, este es mi hijo, no me lo debe. Entonces él dice, mire cómo expresan en esto de los niños, ¿no? Y decía: siéntate, yo voy a decir quién va y quién no va. Pasa, este va, este no va, este va, este no va. Allí fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia, y muchos más. Pero quiero que ustedes vean que en la familia, cuando es conquistada espiritualmente, Satanás le hace pagar un tributo y le esclaviza a la familia. ¿Oyó, no? Lleva a uno a la droga, lleva a uno al alcoholismo, lleva a otro al homosexualismo, esclaviza a la familia. Y es ahí que usted va a escuchar a muchas personas y decía: la vida me iba muy bien, la vida me iba extraordinario, mi familia, mis padres, todo era fantástico, pero ahora estamos mal. Piensa lo que estoy diciendo. Alguien los esclavizó. Alguien conquistó a tu familia, alguien conquistó tu vida. Y es ahora cuando estás pagando tu tributo. Tu tributo es: nada te alcanza. Nada, se te rompe una cosa. Pagás un alquiler excesivo. Tenés que trabajar muchísimas horas y sobre eso te pagan nada. Porque alguien te ha sometido. Ves a tus hijos y querés darle lo mejor, no podés. Y vos ves a otros que están pasando la vida que vos quisiste pasar, pero vos pensás y decís: lo que me pasa ahora, dejé de estar en la buena vida. Así pensaban los que eran conquistados y tenían que trabajar, reinaban, pero tenían que trabajar, someter al pueblo, someter a todos para pagar el tributo. ¿Cómo hago para liberarme de esa cuestión? Los judíos pensaban: ¿cómo
nos liberaremos de esto. Dios no está con nosotros. Él nos ha abandonado. Nunca ha pensado en nosotros. Y yo entiendo que este lenguaje muchas personas la utilizan e inclusive dentro de la iglesia. Muchos dicen, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. Porque si me escuchara. Entonces, el afanado, el afán y los afanados piensan de esa manera. Israel pensó de esa manera. Pero mire lo que dice el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 49. Porque esto es así, mucha gente piensa esto. Dígame que alguna vez no le ha pasado por la mente esa cuestión. Dios se olvidó de mí. Nadie se acuerda. Dios no se acuerda. Isaías 49, verso 15, Reina Valera 1960. Mire en este párrafo lo que dice la Sagrada Escritura. El profeta Isaías habla de esto. Y dice, pero Sión dijo, se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué dice? Que la mujer que dio a luz y que tiene un sentimiento materno, un sentimiento muy profundo, aunque se olvidara de algo tan especial que es amar a su hijo, aunque esté en las peores circunstancias, lo sigue amando. Aunque una mujer se olvide de esto, dice el Señor, yo no me olvidaré. Yo no me olvidaré de ti. Es que nosotros aún no hemos comprendido que debemos poner a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, usted lo primero que va a hacer es expulsar de su propia vida como una leona defendiendo sus cachorros, como una leona corriendo, luchando por atrapar el mejor alimento para sus cachorros. Cuando utilizo esta palabra y esto, estoy hablando la profundidad estratégica de cómo los cuida, de cómo los protege. Usted y aquellos que entraron en esta infernal situación de afán, de estar afanado, y todo el grupo de los que están afanados, llegará el momento que se cansarán. Llegará el momento que se darán cuenta, porque el Señor les dio que corrieran con su insensatez. Y no te alcanzará lo que tienes. No te alcanzará nada. Cuando estés en esta etapa, te vas a acordar de esta palabra, porque el Espíritu te la recordará y te dirá, ¿qué crees? Que yo no te oigo. Yo te oigo. El problema es que tú dejaste de oírme. A causa de dejarte vendar, a causa de dejarte tapar los oídos y a causa de dejarte amordazar por afán. Porque afán hace esas cosas.
Afán le dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy justificado. Afán le dice, no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no me da el tiempo. Está justificado. Todo está justificado. Pero llegará un momento, como Israel, como Judá, que te darás cuenta que toda tu familia, toda tu casa está esclava. Y el peor sufrimiento, déjame decírtelo y óyelo muy bien. El peor sufrimiento cuando es conquistada una familia es que a vos no te pasa nada. Pero si ves que los tuyos están sufriendo y Satanás, Afán disfruta de que te esté pasando esto. Afán lo disfruta y ni te imaginas cómo lo disfruta. Porque sabe que no puedes hacer nada. Tienes el dinero, pero no puedes hacer nada. Tienes todo, pero no te sirve de nada. Y ahí te das cuenta que verdaderamente nunca escuchaste a Dios. Pero yo tengo que trabajar. Está justificado. Usted no lo entiende eso. Sí, lo entiendo. ¿Qué crees que yo no? Yo pasé por eso. Pero no hay que trabajar. Sí, dice la Biblia que tenemos que trabajar. Pero cuidado, no te pases de la raya. Hay gente que es muy atrevida conmigo, pero muy atrevida. Y cuando uno ve cómo actúa, cuando uno ve cómo habla, cuando uno ve su manera hasta de mirar, sabe quién está ahí. Sí, uno sabe quién está ahí. Y son atrevidos, muy atrevidos. Entonces, ¿no hay que trabajar? Sí. ¿No hay que ser responsable con la familia? Sí. Pero no te afanes. Usted vive de nosotros. Por ahí en las redes dicen, ustedes, los pastores, son los chupacabra. Había alguien que pensaba así en este ministerio. Había alguien que pensaba que porque su diezmo era para él importante, pensaba que el pastor, el apóstol, nada podía decirle. Pero cuán equivocada está la gente. Cuán equivocado está el que está afanado. Hay una persona que yo aprecio mucho y estaba en casa y me preguntó de las primicias y me empezó a decir, pastor, apóstol, explíqueme esto, lo otro, y le empecé a explicar con mucho amor porque amo mucho a esta persona. Pero al final le dije, mira, todo esto es por fe. Pero si quieres, lo puedes hacer. Si quieres, no lo hagas. Y me fui a hacer cosas y el Espíritu me habló y me decía, vuélvete y háblale y dile lo que tiene que saber para que ella pueda ser conquistadora. Yo le dije, ok. Pero cuando volví era demasiado tarde porque se fue. Pero hoy se lo estoy diciendo desde el altar.
nosotros, los pastores, nosotros, los ministros, los que ministramos la iglesia, lo peor que le puede pasar es que se aferre a una ofrenda, a un diezmo o a una primicia. Porque dice la Biblia que donde está tu corazón, ¿está qué? Tu tesoro. Así que todos aquellos que piensan que un pastor, que un sacerdote de la iglesia, un ministro, un apóstol, piensa en la ofrenda, piensa en una primicia, en una siembra. Wow, eso es terrible. Y el Señor me dice: ve y dile. Nuestro mayor objetivo debe ser el decreto de Dios. Jamás se olvide eso. Un adorador, una persona que ha pasado por esta situación del afán, no le sirve el dinero, porque sabe que el dinero le ha llevado a una situación caótica. Le ha llevado a pensar que se autosustentaba él solo, que no necesitaba de nada. Se vuelve ¿qué? Arrogante. Entonces el dinero para él es algo que lo tiene que usar, pero mejor no se mete con él. ¿Y qué es lo que le tiene que interesar a un hombre de Dios? ¿Qué es lo que tiene que interesarle? El decreto de Dios. Puede tener una iglesia de 5,000 miembros, una iglesia de 1,000,000 de almas, pero si no tiene los decretos de Dios, solo sonará como un metal que cuando lo golpean, suena. Oiga, cuando lo golpean, suena. Para que suene tiene que estar golpeado, o siempre lo van a golpear. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, que comienza a comprender: oíme, estamos trabajando como locos y no nos alcanza el dinero. Estamos pasados de vuelta de horas, ni nos podemos acomodar en nada y se nos está descontrolando todo. Entonces, ¿qué? Debe volver su rostro a Dios. Le decía al Señor anoche: Señor, háblame. Yo no quiero subir al altar y pisar esa situación de cuerda floja. Cuando uno pisa la cuerda floja, empieza a decir tonterías. Y cuando el Espíritu de Dios te habla, te dice: pon en primer lugar mi presencia. Cuando usted pone en primer lugar la presencia de Dios, Dios se encarga de lo que se llama añadidura. Y usted va a entrar voy a decir esto, en los favoritos de Dios. No me diga, en los favoritos de Dios. Dios tiene favoritos. ¿Usted cree que no? Estaba Abel y estaba Caín, y a los dos los recibió. Pero ¿por quién tuvo favoritismo? Por Abel. ¿Por qué por Abel? Porque estaba haciendo lo que se supone él pretendía. 12 tribus. Y Dios tuvo favoritismo por 2 tribus. Pueden venir muchas familias a la iglesia,
Y Dios puede tener favoritismo por algunas. Ay, apóstol, ahí usted le erró. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de persona. Explíqueme. ¿Por qué Dios escogió a 2 tribus y les dijo al resto: ninguno de ustedes se casarán con ellos, porque el día que lo haga se corta la bendición del que se casó? ¿Eso qué es lo que es? Explíquemelo. Eso significa que Dios espera que haya personas atrevidas. ¿Para qué? Para decirle a aquellas cosas que llevan a la esclavitud a la familia, aquellas que llevan a estar sometida a la familia. Dios espera que haya gente atrevida y que le diga: hasta acá llegaste. No que le diga al pastor: usted me tiene cansado. ¿Yo qué voy a tenerte cansado? Cuando tú entres en el propósito de Dios, ahí tú vas a comprender al pastor, ahí vas a comprender al apóstol, y vas a decir: cuán equivocado estaba yo. Pero hasta que no entras en la presencia de Dios, hasta que no entras a volcar tu corazón, todos los pastores son una porquería. Y si los puedes someter, mejor todavía. Yo conozco personas que tratan de someter a los pastores. Cuidado, cuidado. Tú no sabes lo que encierra hacer eso. Nunca haga eso con un pastor. Nunca haga eso con un líder de la iglesia. Nunca haga esas cosas, porque tú estás dando con el mismo Dios. Y la Biblia habla y dice Jesús: dura cosa es dar ¿contra qué? Contra el aguijón. Es una punta. Como loco, usted pateándole a esa punta filosa, se va a dañar usted solo. No puede estar afanado. Libro de San Mateo, capítulo 6. Volvamos a él. En la misma versión. Que el Señor te dé la sabiduría que necesitas para entender que has estado marchando en una situación incorrecta. Dice el título, ¿no? El afán y la ansiedad. Solo el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Interesante, ¿no? Cuando Dios se encuentra contigo, Él te empieza a vestir de gloria. La Biblia habla de que Salomón, teniendo todo el dinero, toda la riqueza y la sabiduría que tenía, no logró, oiga, la Biblia dice, no logró ser, a ver si lo digo bien, ser más majestuoso que las flores que Dios tiene en todas partes del mundo. Y Él mismo, ellas no tienen que trabajar para mostrar la belleza, simplemente tienen que dejar que suceda lo que Él quiere mostrar. Hay flores tan bellas, pero tan hermosas, que usted no puede creer que exista, tan majestuosa, tan preciosa. Es Dios
el que la vistió. Es Dios que la adornó. Ella no trabajó, solo dejó que suceda lo que Dios quería. Muchos trabajan y se afanan para mostrar lo que ellos creen que deben mostrar, cuando en realidad debemos poner a Dios en primer lugar, a Dios en primer lugar. Cuando lo haces, Él comienza a vestirte. Cuando te vuelves de corazón a Él, Él comienza a levantar muros, a cubrirte. Puntos que usted debería considerar cuando Dios le dice: detente, vas muy rápido, tienes para ir más rápido. Sí, no te voy a frenar, ve más rápido. Cuando después nos damos cuenta de que vamos muy rápido y las cosas empiezan a suceder, es ahí cuando decimos: Dios no está conmigo. Sentimos como que Dios, ¿qué? Nos soltó la mano. En realidad Dios jamás deja de mirar la sangre del Cordero. Cuando tú recibiste a Jesucristo, la sangre del Cordero está sobre tu vida. Y Él ve cómo tú actúas incorrectamente. Él ve cómo actúas. Este punto debe considerar usted si está afanado. Primero, tener a Dios en primer lugar. Por favor, anótelo o vuelva a escuchar este mensaje. ¿Cómo pondré yo a Dios en primer lugar? Bueno, lo primero que tiene que hacer es como la primera vez que vino a la iglesia. ¿Se acuerda? ¿Se recuerda? ¿Sí? Hágalo igual. ¿Se acuerda? Con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Número 2, entrar en un tiempo de arrepentimiento. Cuando entre en un verdadero tiempo de arrepentimiento, pero de corazón, entonces ahí va a acontecer que usted va a ser libre. ¿Oyó? Libre. El plan que tienen los que están afanados, el plan que tiene el que está en afán, el plan que tienen los que están afanados no es plan de Dios. Estoy dentro de la iglesia. Israel, Judá, estaba bajo el propósito de Dios. Las 12 tribus estaban bajo el propósito de Dios. ¿Pero qué? No todas las familias pensaron igual. Si en tu familia, si en tu grupo, si en los tuyos entró el afán, te doy estas 3 recomendaciones. Número 1, anótalo. Pon a Dios en primer lugar, que te acabo de decir cómo hacerlo, como cuando viniste por primera vez a la iglesia, dispuesto. Número 2, entrar en un tiempo de arrepentimiento. Si te acordás cómo viniste a la iglesia, dispuesto a recibir, viniste y te arrodillaste, viniste y comenzaste a humillarte, comenzaste a decirle: te necesito yo, perdóname. ¿Se acuerdan? Cuando acontezca eso, con la experiencia que tuviste, con la situación que viviste, créeme, yo sé lo que estoy diciendo, porque míreme, a mí también me sucedió. Entonces,
yo dije, acá estoy, hacé conmigo lo que quiera. No es que dejé de trabajar, seguí trabajando, pero ¿sabes qué hacía yo? Yo pasaba todos los días por este lugar, a donde está la iglesia. Llegaba a la salida, estacionaba el vehículo que me tocaba viajar, me agarraba del volante llorando, le decía, yo te pedí trabajo, me lo diste, pero no me di cuenta lo que te estaba pidiendo, porque me afané. No me sirve de nada esta porquería. Si me mandaste a la tierra para que yo viva infeliz y sea de esta manera, quítame la vida. Y todos los días esa oración, todos los días. Es más, yo lo llevo y le digo, acá hacía esta oración. Acá me paraba. Y salía. Comía solo. Descansaba arriba de un auto por el afán. Pero cuando me di cuenta, lo perdí todo. Pero por eso le doy el tercer consejo que le acabo de dar. No se lo di. No, ¿verdad? Le dije ¿qué? Poner a Dios en primer lugar. Segundo, entrar en un verdadero arrepentimiento. Y para que entienda, cuando entra en ese arrepentimiento, reconocer, como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico, como el que está en droga, no quiere reconocer que tiene una adicción, pero cuando empieza a reconocer, empieza a buscar ayuda y arrepentirse. Y entonces dará a luz Dios en usted un tiempo de añadidura. Porque la Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Y eso, ¿sabe qué significa? Añadidura. Usted busca la felicidad por medio de la finanza para darle ¿qué? Una mejor vida a su familia, un mejor vestir, un mejor pasar. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Salomón, teniendo todo, no logró lo que Dios logró con las flores. Dios quiere bendecir, pero también advierte. ¿Quiere seguir por ese camino? Sigue. Ve hasta dónde puedes llegar. Poner a Dios en primer lugar. Si yo empiezo a decirle qué cosas, cómo tenemos que hacer para poner a Dios en primer lugar, o el que pone a Dios en primer lugar, o el que está en esa etapa de que puso a Dios en primer lugar, yo le voy a empezar a decir las cosas que hace. Pero como somos tan imitadores, probablemente al escuchar lo que yo digo, empiece a hacer eso como para simular que está usted en eso. No se lo voy a decir, Solo le doy esos 2 puntos. Número 1, ponga a Dios en primer lugar. Número 2, entre en un profundo arrepentimiento antes de que empiece a perderlo todo. Todo. Deseo con todo mi corazón que el Dios poderoso, el Dios eterno, siga llevando a esta casa a donde Él la quiere llevar. Con personas dispuestas de corazón, dispuesta en muchas formas, hasta en lo más simple, en lo más sencillo, que son las añadiduras.
No las voy a decir, aunque se me van las ganas, pero no. Recuerden que nadie tal vez se dé cuenta de que usted está muy afanado, que usted metió a su casa a un afán, que usted metió a los suyos a que también estén afanados. Tal vez nadie se dé cuenta y diga, qué verdadero ejemplo que esta familia. Va a la iglesia, qué verdadero ejemplo esta familia. Mira cómo trabaja, qué verdadero ejemplo. Mira cómo se lo ve bien. Pero usted, tan solamente usted sabe lo que pasa ahí adentro en el corazón. Y usted dice, es un infierno para mí. La estoy pasando mal. Israel la pasaba mal. Judá la pasaba mal. ¿Usted viene a la iglesia? ¿Es feliz? ¿Cuántos son felices? El que no es feliz viniendo a la iglesia tiene que tomar estos consejos. Feliz. Yo veo gente que es muy feliz y cuando le viene algo que, vamos a decir, que se le complica, saben el camino. ¿Cuál es el camino? Arrepentirse. Señor, me siento mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ayúdame. Estoy respondiendo mal. Estoy actuando mal. Sabe el camino. Si no te das cuenta, un día llegarás a hacer lo que muchos hacen. La iglesia, los pastores, el lugar, lo llegas a apuntar como es una maldición la iglesia. Es una maldición los que van ahí. Ten cuidado. Porque la Biblia dice que Pablo, Saulo de Tarso, que era de Tarso, pensó que la iglesia estaba bajo maldición y la persiguió. Y después se dio cuenta que el autor de la vida le dijo, ¿qué haces? Me estás siguiendo a mí. Me estás queriendo matar a mí. Y es duro eso. El afán no conduce a nada. ¿O sí? Conduce a un acantilado y a una etapa infernal. Pero espiritualmente hablando, el afán no conduce a nada. Si usted considera su caminar, sabrá lo que tiene que hacer. Dios ayude a los jóvenes, Dios ayude a los adultos, Dios ayude a aquellos que están en el final de sus días. Aún hay tiempo de volverse al Señor. Vamos a orar. Ahí donde está, quiero que usted incline su rostro en una actitud de reverencia, en una actitud de poder hablar con Dios sinceramente. Usted puede hablar sinceramente con Dios. Hágalo ahora mismo. Hubo una mujer que estaba justamente donde estaba Jesús y no se dio cuenta. Pensó que lo correcto era hacer lo que estaba haciendo ella, pero Jesús le dijo, tu hermana escogió la mejor parte. ¿Y qué estaba haciendo su hermana? Se puso a escucharlo a Jesús. Dejó de hacer todo lo que hacía solo para escucharlo a Jesús. Cuando tú dejes de hacer todo lo que estás haciendo por escuchar a Jesús, habrás escogido la mejor parte. La mujer que prostituía su cuerpo y estaba
con todos aquellos de alto rango, escogió también la mejor parte: entrar en un arrepentimiento. Tenía el alabastro repleto de ese perfume que valía muchísimo dinero, pero era su pecado, y ella decidió derramarlo en una actitud de arrepentimiento. ¿Cuántos están dispuestos en una actitud de arrepentimiento darle lo que a ustedes les significa? Es un gran esfuerzo. Eso significa deponer la actitud de tu pensar, la actitud de tu responder, la actitud. Todos aquellos que decidieron encontrarse con Jesús decidieron deponer su actitud. El cobrador de impuestos, aquel que pedía por la sanidad de su hija, y era alguien muy respetado, y la Biblia dice que él le creyó a Jesús. Venían y le decían: ya déjalo al maestro, déjalo, ella ya está muerta. Mas Jesús le decía que no era para muerte. Todos aquellos que deseamos escuchar a Jesús, todos aquellos que deseamos oír su voz, entendemos bien qué significa cuando Él te da un decreto. Él te dice: nunca más vas a estar como estás. Yo lo daría todo y lo seguiría dando todo lo que Él me diera, por tan solamente escuchar su voz, por tan solamente escuchar su voz. Cuando ya no escuchas más su voz, entonces escuchas tu propia voz, o escuchas a aquel que te secuestra, que te conquista. Yo no necesito nada de este mundo, solamente necesito escuchar la voz de Él. Que cuando estás en una situación que no entiendes, Él te dice: sigue, estoy contigo. Que cuando sabes que te equivocaste y no hayas paz, y escuchas la voz de Él que dice: yo te perdono, yo te amo. Es tiempo de poner a Él en primer lugar. ¿Qué importa si pierdes todo lo que posees, pero hallas su presencia? Ya nunca más estarás perdido, ya nunca más estarás expuesto, porque la paz que tú necesitas no es el dinero, no es las finanzas, no es el afán. Lo que tú necesitas es el decreto de Dios. Ese decreto, cuando Él da la palabra, todo cambia. Aquel que solo decía: soy un hombre de autoridad y yo tengo personas bajo mi responsabilidad y solo doy la voz de la autoridad, solo digo lo que tiene que ser, y entonces lo hacen. Jesús: solo di la palabra. Esa palabra que sale de la boca de Él es un decreto. Los demonios tiemblan, el infierno tiembla.
De corazón, vuélvete, porque seguirás perdiendo. Aunque creas que estás ganando, aunque quieras justificar que las finanzas, que el trabajo, lo que creas, seguirás perdiendo. Todo lo perderás. Todo lo perderás. Pero Cristo te hable, Cristo te toque, Él te toque y Él te haga sentir que nunca te dejó solo, que cuando oraste Él te escuchó y Él deseaba que te frenaras, pero nunca te frenaste. Señor, gracias por tu presencia. Eres bueno con nosotros. Eres muy bueno. Gracias. Escucha, Señor, aquellos que están en afán, aquellos que están afanados o afanado. Escucha la oración de aquel que con sinceridad se arrepiente, con sinceridad se vuelve a ti. Que en esta hora, Señor, esa oración de arrepentimiento, esa caminata hacia ti, esa humillación hacia ti, le dé la apertura de oír tu voz, diciendo: te amo, te amo, te amo. Yo quiero cobijarte, te amo, yo quiero vestirte, te amo, yo quiero alimentarte, te amo, yo quiero sostenerte. Señor, dale el decreto a aquellos que solo tú sabes que esos decretos le pertenecen a ellos. Señor, trae la liberación de sus familias. Aquellos que están en la cárcel, aquellos que han sido conquistados y están sometidos desde años, aquellos que te sirven y creen que están en liberación, que están libres, pero jamás han entrado en liberación, jamás han sido libres. Porque el pensamiento y la actitud, tú las conoces. Señor, lleva esta casa a donde tú la quieres llevar. Llévanos a todos nosotros a donde tú quieras. No permitas que dejemos que tu voz deje de oírse en esta casa. No lo permitas. Que tu voz se escuche, que suene en las naciones, que suene en los hogares, porque anhelamos en nuestro corazón decirlo: esta iglesia es una iglesia para las familias. Tú amas a las familias. Señor, gracias. Ahí donde estás, de corazón, si aún no te alcanza este momento, de corazón, póstrate, de corazón, arrodíllate, de corazón, vuelve tu corazón a Él. Sin importar el cargo que tengas, sin importar quién diga la gente que eres tú, vuelve tu corazón a Él y Él hará contigo como ha planificado.
corazones sinceros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que así sea.